La historia que estás a punto de escuchar no es un simple relato religioso ni una anécdota del Vaticano. Es una trama que parece salida de una novela de intrigas políticas y espirituales, donde las paredes de mármol y los vitrales sagrados esconden secretos que podrían sacudir las raíces de la fe. Imagina la escena: Roma, amanecer, un murmullo recorre los pasillos silenciosos del Vaticano. Destellos persona con palmas de mano unidas. Si esta historia te está estremeciendo, si sientes que lo que acabas de escuchar no es casualidad, entonces este es tu momento para unirte a nuestra comunidad. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana y acompáñanos en este viaje donde las voces que intentan silenciar siempre encuentran un eco aquí. Cada semana traemos nuevas revelaciones, secretos ocultos y relatos que muchos preferirían enterrar, pero que aquí salen a la luz. No te quedes fuera. Dale like, comparte este video con alguien que necesita escuchar lo que otros callan, y prepárate, porque lo que viene será aún más fuerte. Los guardias suizos permanecen firmes en su puesto, pero algo en sus miradas revela que la calma es solo un disfraz. Se comenta en susurros que el Papa León XIV, un hombre de carácter férreo y mirada penetrante, está preparando una declaración sin precedentes. Una denuncia pública contra un sacerdote conocido, un hombre apodado con un nombre que resuena casi como un personaje de leyenda, el Padre Pistola. ¿Quién es este sacerdote? ¿Por qué el sumo pontífice, en lugar de manejar el asunto entre los muros del Vaticano, ha decidido exponerlo ante el mundo? Las respuestas parecen enterradas en un mar de silencio, pero lo cierto es que la decisión ya está tomada. León XIV está listo para enfrentar a quien considera un traidor a la Iglesia. El Padre Pistola no es un sacerdote cualquiera. Su apodo no es gratuito, se lo ganó por su carácter combativo, directo y sin filtros, capaz de responder a la jerarquía con una frialdad que descoloca. Nacido en un pueblo olvidado de México, su fama creció primero en parroquias rurales, donde se enfrentaba al crimen organizado con la misma vehemencia con que predicaba el Evangelio. Para muchos era un héroe, para otros, un problema. Su manera de hablar, sin miedo ni respeto a protocolos, lo convirtió en un sacerdote incómodo, pero también muy querido por el pueblo. Sin embargo, la denuncia del Papa no es un simple choque de personalidades. Detrás de esas palabras se esconde algo mucho más oscuro. Los documentos internos hablan de reuniones secretas, de pactos con figuras de poder que nada tienen que ver con el espíritu de la Iglesia. León XIV acusa al Padre Pistola de haber traicionado los principios sagrados, pero también de haber tejido vínculos con intereses ocultos, intereses que amenazan con corroer la estructura misma del Vaticano. El día de la denuncia, la plaza de San Pedro está llena. Turistas, fieles, periodistas, todos esperan las palabras del Papa. En el balcón, León XIV aparece vestido de blanco, con la mirada seria. Los murmullos se apagan. La multitud contiene la respiración. El Papa comienza su discurso, y lo que dice no solo sacude a quienes están presentes, sino que se convierte en noticia internacional en cuestión de minutos. Hijos míos, hoy debo hablar con dolor, pero también con firmeza. Dentro de la Iglesia ha surgido una herida, una traición que no puedo callar. Uno de nuestros sacerdotes, conocido como el Padre Pistola, ha olvidado los votos que hizo y ha cruzado las líneas que jamás debieron cruzarse. Consciente de ello, y para preservar la pureza de la fe, lo denuncio ante Dios, ante ustedes y ante el mundo entero. El silencio tras esas palabras es sepulcral. El eco de la denuncia recorre la plaza, y en cuestión de horas, el nombre del Padre Pistola se convierte en tendencia en todas las redes sociales y titulares de periódicos alrededor del mundo. Pero lo más sorprendente no es la denuncia. Lo más sorprendente es la respuesta. Porque mientras la Iglesia esperaba silencio, sumisión o tal vez arrepentimiento, el Padre Pistola decide hablar. Y su voz no tiembla. Desde una humilde parroquia en tierras mexicanas, con una simple transmisión en vivo, responde a la acusación más grave que un sacerdote puede recibir, la de traición. Lo que dice, cambia todo. Antes de llegar a esa respuesta, hay que entender el trasfondo. Porque no se trata simplemente de un sacerdote rebelde contra un papa autoritario. Esta historia está marcada por años de tensiones, de luchas silenciosas entre facciones dentro de la Iglesia, de secretos guardados bajo llave en los archivos del Vaticano. El Padre Pistola había denunciado en varias ocasiones a obispos y cardenales por estar demasiado cerca del poder político y económico. La Iglesia no es un negocio, decía en sus homilías, y esas palabras eran aplaudidas por los fieles pero criticadas en los pasillos de Roma. Sus enemigos crecieron, pero también su reputación de hombre incorruptible.
¿Acaso la denuncia de León XIV es un intento por silenciarlo? ¿O realmente existe una traición que debe salir a la luz? Las respuestas parecen mezclarse entre rumores y verdades a medias. Se habla de un viaje secreto del padre Pistola a Roma meses antes de la denuncia, de reuniones a puerta cerrada con embajadores de países que históricamente han tenido tensiones con el Vaticano. Se dice que, en esas conversaciones, se habló de dinero, de favores, incluso de revelaciones que podrían comprometer a figuras de la jerarquía. El mundo observa, dividido entre quienes creen que el Papa defiende la pureza de la Iglesia y quienes sospechan que el padre Pistola se ha convertido en víctima de una persecución interna. Esa misma noche, mientras en Roma la noticia sigue ocupando los titulares, el padre Pistola aparece frente a una cámara. No hay escenario grandioso, no hay balcones de mármol, no hay coros ni guardias suizos. Solo una mesa sencilla, un crucifijo detrás y su voz firme. La transmisión comienza, y con ella, una nueva ola de misterio que sacudirá no solo a los fieles, sino a todo el mundo. La cámara está encendida. No hay producción sofisticada ni luces perfectas. El escenario es modesto, casi austero. Una mesa de madera gastada, un crucifijo sencillo colgado detrás y la figura del padre Pistola, con su sotana negra, sentado con las manos firmes sobre la mesa. Sus ojos reflejan serenidad, pero también la determinación de alguien que sabe que sus palabras pueden cambiarlo todo. En las primeras horas tras la denuncia del Papa León XIV, el mundo entero esperaba un silencio incómodo o una disculpa breve, quizá una carta de sumisión. Pero el padre Pistola rompe todos los esquemas. Su voz, transmitida en vivo a través de una plataforma digital, comienza con una frase que quedará grabada en la memoria de millones. No soy yo quien traiciona a la Iglesia, sino quienes han hecho de ella un mercado de poder. El impacto es inmediato. Aquella afirmación se esparce como pólvora en las redes sociales, en los noticieros y en los pasillos de las parroquias más humildes. El sacerdote no solo rechaza la acusación del Papa, sino que devuelve la carga, lanzando una bomba contra las altas esferas eclesiásticas. Durante casi una hora, el padre Pistola habla sin titubeos. Su mensaje es crudo, directo, cargado de ejemplos que incomodan a la jerarquía. Denuncia la cercanía de algunos obispos con gobiernos autoritarios, señala el enriquecimiento de cardenales que viven rodeados de lujos mientras sus fieles mueren de hambre, y advierte que existe un silencio cómplice dentro de la Santa Sede que amenaza con devorar el corazón de la Iglesia. No hay notas escritas frente a él. No hay papeles ni discursos preparados. Habla desde la memoria, con el ímpetu de quien no teme a represalias. Cada frase está cargada de energía, como si se tratara de un sermón dirigido no a una parroquia, sino al mundo entero. En un momento, su mirada se endurece aún más y dice: yo no me arrodillo ante el poder terrenal. Me arrodillo solo ante Cristo. Y si mis palabras incomodan al Vaticano, que así sea. No soy yo quien ha roto los votos, sino quienes han olvidado que la Iglesia es del pueblo, no de unos pocos. La transmisión, que al inicio contaba con unos cuantos miles de espectadores, pronto alcanza cifras millonarias. Periodistas de todas partes lo retransmiten, canales de televisión insertan fragmentos en sus noticieros de última hora y en las calles, especialmente en América Latina, los fieles comienzan a organizar vigilias y marchas en su apoyo. Mientras tanto, en Roma, la reacción es de puro desconcierto. Algunos cardenales intentan minimizar el impacto, asegurando que se trata de un acto de rebeldía individual. Otros, en privado, reconocen que las palabras del padre Pistola resuenan demasiado con lo que muchos ya piensan en silencio. La tensión se palpa. La denuncia del Papa buscaba poner punto final a un conflicto, pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario, el fuego se ha avivado. Los periódicos titulan al día siguiente: el sacerdote que desafió al Papa. Rebelión desde México. Padre Pistola contra la Santa Sede, héroe o traidor. Las imágenes de la transmisión, con su crucifijo sencillo y su mesa humilde, se convierten en símbolo. Mientras León XIV aparece en balcones majestuosos, rodeado de guardias y en escenarios de mármol, el padre Pistola habla desde lo mínimo, como si representara la voz de los olvidados. Esa comparación no pasa desapercibida. Incluso entre los fieles más devotos, surgen dudas. Algunos se aferran a la palabra del Papa, convencidos de que cualquier oposición debe ser obra de un traidor. Otros, sin embargo, sienten que el padre Pistola dice en voz alta lo que ellos siempre habían callado, que la Iglesia se ha vuelto distante, demasiado cercana al poder, demasiado alejada del pueblo. Pero lo más inquietante no son las reacciones del público.
Lo más inquietante es lo que ocurre en las sombras. Fuentes anónimas dentro del Vaticano aseguran que después de la transmisión hubo reuniones de emergencia. Se discutió la posibilidad de excomulgar al padre Pistola de inmediato, de cortar toda comunicación con él y frenar la ola mediática antes de que se volviera incontrolable. Sin embargo, otros cardenales aconsejaron prudencia. Si lo excomulgamos ahora, lo convertiremos en mártir, dijeron. Y si lo ignoramos, puede que el tema se apague por sí solo. Pero nada se apagó. Al contrario, en los días siguientes la figura del padre Pistola creció. Su respuesta fue traducida a más de 20 idiomas, su imagen circuló en pancartas, en camisetas, en publicaciones virales. Incluso comenzaron a circular rumores de que algunos sacerdotes jóvenes lo veían como una especie de referente, un líder que decía lo que ellos no se atrevían a pronunciar. El Vaticano, que siempre había controlado los tiempos y los mensajes, de pronto se encontraba ante algo que no podía manejar, un sacerdote que hablaba directamente al pueblo a través de las redes, sin filtros, sin censura, sin miedo. Y entonces, llegó el detalle más inquietante de todos. En medio de su transmisión, casi al final, el padre Pistola dejó escapar una frase que parecía una advertencia velada. Yo sé cosas que ellos temen que salgan a la luz. Si me obligan, hablaré. Aquellas palabras desataron una tormenta. ¿De qué cosas hablaba? ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué verdades podían ser tan graves como para que el Papa mismo lo denunciara? Los noticieros comenzaron a especular. Algunos decían que el sacerdote poseía documentos filtrados de los archivos secretos del Vaticano. Otros hablaban de encuentros clandestinos entre cardenales y políticos corruptos. Incluso surgieron teorías sobre una red de pactos ocultos que unían a la Iglesia con intereses internacionales. Lo cierto es que, tras aquella amenaza implícita, el mundo se dividió en dos bandos. Por un lado, quienes pedían que se investigara a fondo lo que el padre Pistola insinuaba. Por otro, quienes exigían silencio absoluto y obediencia al Papa. El suspense se volvía insoportable. El Vaticano, en silencio, preparaba su respuesta. El padre Pistola, desde su parroquia humilde, parecía más fuerte que nunca. Y el mundo, expectante, no podía apartar la mirada de aquel choque monumental entre la voz del poder supremo de la Iglesia y la voz desafiante de un sacerdote que se negaba a callar. Porque, más allá de la religión, lo que estaba en juego era algo más grande, la verdad. El contraataque del Vaticano y las filtraciones prohibidas. Roma amaneció distinta. En los cafés cercanos a la Plaza de San Pedro, el murmullo era siempre el mismo: ¿qué responderá el Vaticano? La denuncia inicial del Papa León XIV había detonado un escándalo, pero la respuesta del padre Pistola había multiplicado la tormenta hasta límites insospechados. Ahora, los ojos del mundo entero miraban a la Santa Sede esperando una réplica contundente. Durante días, el silencio fue la única respuesta. Ni un comunicado oficial, ni una declaración improvisada. Nada. Solo rumores de reuniones interminables entre cardenales, discusiones acaloradas en los pasillos del Palacio Apostólico y filtraciones sobre un papa más iracundo que nunca. Finalmente, llegó el día. Una rueda de prensa convocada de manera urgente en la Sala Estampa del Vaticano reunió a periodistas de todo el mundo. Las cámaras apuntaban con precisión quirúrgica a un cardenal italiano de rostro severo, el secretario de Estado, la segunda figura más poderosa después del Papa. Su voz, grave y controlada, intentó transmitir serenidad, pero cada palabra estaba impregnada de tensión. La Iglesia, madre y maestra, no se deja arrastrar por las provocaciones de individuos que, olvidando la obediencia, siembran confusión entre los fieles. El padre Pistola ha cruzado una línea peligrosa, difundiendo acusaciones falsas y dañinas contra la Santa Sede. Queremos dejar claro que la Iglesia no se rige por intereses políticos ni económicos, como él sugiere, sino por la guía del Espíritu Santo. Las palabras fueron duras, pero lo más impactante llegó después. Si el padre Pistola insiste en continuar con su campaña de desinformación, no tendremos otra opción que iniciar el proceso de excomunión. La Iglesia debe ser protegida de quienes buscan dividirla. El mensaje era claro: el Vaticano estaba dispuesto a eliminarlo simbólicamente, a expulsarlo del corazón mismo de la Iglesia. La amenaza de la excomunión no era un simple trámite, era una sentencia que lo convertiría en un marginado espiritual, en alguien sin derecho a oficiar misa ni recibir los sacramentos. Para muchos sacerdotes, era la muerte civil. Pero lo que el Vaticano no esperaba era que, apenas horas después de esa rueda de prensa, comenzaran a circular las primeras filtraciones.
En foros anónimos, en sitios web especializados en documentos reservados, aparecieron fragmentos de lo que parecían ser archivos internos del Vaticano. La información era explosiva, reportes de transferencias millonarias hacia cuentas en paraísos fiscales, memorandos internos sobre reuniones entre cardenales y representantes de gobiernos acusados de violaciones a los derechos humanos, y hasta cartas privadas que sugerían pactos oscuros entre la Iglesia y grandes corporaciones. Los periodistas no tardaron en relacionar esas filtraciones con la frase enigmática del padre Pistola: «Yo sé cosas que ellos temen que salgan a la luz». ¿Eran esos los documentos a los que se refería? El Vaticano, presionado, negó categóricamente su autenticidad. Pero el daño ya estaba hecho. Las imágenes de los documentos circulaban sin control en las redes sociales, multiplicando la sospecha de que algo, efectivamente, se estaba ocultando. La figura del padre Pistola se convirtió entonces en un fenómeno imparable. En América Latina lo llamaban la voz de los pobres, en Europa lo comparaban con los grandes reformadores que desafiaron a la Iglesia en otros tiempos, y en Estados Unidos algunos medios lo bautizaron como el sacerdote rebelde del siglo XXI. Sin embargo, entre toda esa admiración, también crecían las dudas. ¿Y si el padre Pistola estaba manipulando al pueblo? ¿Y si esas filtraciones eran falsas, diseñadas solo para desprestigiar a la Iglesia? El dilema dividía no solo a los fieles, sino también a teólogos, académicos y sacerdotes en todo el mundo. En Roma, mientras tanto, el Papa León XIV rompía finalmente el silencio. Durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro, levantó la voz ante miles de peregrinos y, con un gesto solemne, declaró: «La Iglesia no teme a la verdad. Pero no confundamos la verdad con la mentira disfrazada de justicia. El demonio sabe usar palabras hermosas para engañar a los fieles, y hoy vemos como algunos se dejan seducir por voces rebeldes que prometen claridad pero solo siembran división». La multitud aplaudió, pero el mensaje era ambiguo. ¿Acaso el Papa insinuaba que el padre Pistola era un instrumento del mal? ¿O que las filtraciones eran una estrategia de manipulación? Las redes sociales no tardaron en encenderse. Cada palabra del Papa era analizada, desmenuzada, reinterpretada. Algunos lo veían como un acto de autoridad espiritual, otros como un gesto de desesperación frente a una crisis sin precedentes. Mientras tanto, más filtraciones seguían apareciendo. Esta vez, los documentos hablaban de un proyecto encubierto, un fondo secreto del Vaticano destinado supuestamente a financiar operaciones en países donde la Iglesia buscaba ganar influencia política. Aunque no había pruebas concluyentes, los papeles parecían auténticos, y lo más inquietante era que incluían firmas de cardenales actuales. Los medios internacionales comenzaron a preguntarse lo que hasta hace poco parecía impensable: ¿podría un sacerdote solitario poner en jaque al Vaticano entero? El suspense aumentaba con un detalle aún más extraño. Algunos periodistas recibieron correos anónimos en los que se prometía la gran revelación final en cuestión de semanas. En ellos se insinuaba que el padre Pistola no estaba solo, que detrás de él existía una red de personas que lo apoyaban, que tenían acceso a documentos secretos y que planeaban exponerlos al mundo en una fecha concreta. Las teorías se multiplicaban. ¿Era una especie de conspiración interna contra León XIV? ¿O simplemente una maniobra de enemigos externos del Vaticano? En las parroquias más humildes, la figura del padre Pistola se elevaba casi a la de un profeta. En los círculos diplomáticos, sin embargo, se lo veía como una amenaza a la estabilidad de una institución clave en el orden mundial. Lo cierto es que, en el fondo, nadie sabía cuál era la verdad. Solo había certezas parciales, rumores, documentos de procedencia dudosa y declaraciones cruzadas que parecían más piezas de un rompecabezas imposible de armar. Pero había algo indiscutible: la guerra entre el Vaticano y el padre Pistola ya no podía detenerse. Cada palabra, cada filtración, cada gesto se convertía en un capítulo más de una historia que mantenía al mundo entero en vilo. Y mientras tanto, en un rincón silencioso de México, el padre Pistola preparaba su siguiente movimiento. Un mensaje aún más explosivo, algo que según él mismo insinuó a sus allegados, haría temblar los cimientos del poder. El reloj corría. La tensión aumentaba. Y todos sabían que lo que estaba por venir no sería una simple disputa religiosa, sino un enfrentamiento histórico que podía cambiar para siempre la manera en que el mundo veía a la Iglesia. El eco de las filtraciones aún retumbaba cuando comenzaron a aparecer señales inquietantes de que el padre Pistola no estaba tan solo como todos pensaban. La narrativa oficial lo pintaba como un sacerdote rebelde, un hombre aislado que había decidido desafiar al Vaticano con discursos incendiarios.
Sin embargo, entre las sombras empezaban a surgir pruebas de algo más grande, de una red que se movía silenciosa y estratégicamente a su alrededor. Los primeros indicios aparecieron en un periódico europeo de prestigio. Allí se reveló que, días antes de su respuesta pública, el padre Pistola había sido visitado por emisarios de una organización internacional que, según los documentos filtrados, había tenido enfrentamientos previos con la Santa Sede en temas de derechos humanos y transparencia financiera. El artículo no daba nombres, pero hablaba de diplomáticos, de investigadores e incluso de antiguos sacerdotes que habían abandonado el clero por desencanto con las estructuras de poder. El Vaticano, al enterarse de esta publicación, reaccionó con furia. En un comunicado, acusó directamente a fuerzas externas de manipular al padre Pistola, usando su voz como un instrumento para debilitar a la Iglesia. Quieren dividirnos desde dentro para destruirnos desde fuera, decía la declaración, que fue leída en varias lenguas desde Roma. Pero esa explicación solo alimentó más la sospecha. Porque si realmente había fuerzas externas operando, ¿no era posible que detrás de ellas existieran verdades que la Iglesia prefería ocultar? El padre Pistola, por su parte, no confirmaba ni negaba estas versiones. Cuando le preguntaban, solo respondía con frases enigmáticas. No estoy solo, pero tampoco dependo de nadie. Mi voz no me pertenece, es la voz del pueblo que ya no quiere callar. La ambigüedad de esas palabras encendió el debate. ¿Era un héroe popular que actuaba movido por la fe y la justicia, o un hombre manipulado por poderes oscuros que buscaban derribar a la Iglesia desde adentro? Mientras tanto, las presiones internacionales crecían. Gobiernos de países donde la Iglesia tenía gran influencia comenzaron a pronunciarse. Algunos, alineados con la Santa Sede, defendían a León XIV y pedían que se castigara con firmeza al padre Pistola para evitar la propagación de herejías modernas. Otros, sin embargo, veían en el sacerdote una oportunidad para exigir mayor transparencia al Vaticano, sobre todo en asuntos financieros. Incluso en la ONU se mencionó el caso, cuando un delegado latinoamericano declaró que la fe no debe servir de cortina para encubrir negocios ni traiciones al pueblo. Fue un golpe simbólico, porque nunca antes un asunto interno del Vaticano había escalado hasta ese nivel diplomático. La figura del padre Pistola crecía como un mito, y con ella, el miedo de que se convirtiera en algo mucho más grande que un sacerdote rebelde. Sus homilías improvisadas eran transmitidas en plazas públicas, sus frases aparecían pintadas en murales, y miles de jóvenes lo citaban como inspiración para despertar ante las injusticias. Pero entonces llegó el giro inesperado. En medio de todo ese fervor, un medio de investigación reveló que el padre Pistola habría mantenido contacto directo con un cardenal del mismo Vaticano. No era un enemigo externo, ni un diplomático anónimo, se trataba de alguien dentro de la jerarquía eclesiástica que, en secreto, lo habría estado apoyando y filtrando la información. El cardenal en cuestión, cuya identidad fue protegida en la publicación, o habría entregado al sacerdote documentos sensibles a cambio de que fueran difundidos de manera estratégica, con el objetivo de forzar una reforma interna en la Iglesia. Es decir, lo que estaba ocurriendo no era solo un choque entre un papa y un sacerdote, sino una batalla interna, una guerra secreta dentro del propio Vaticano. La revelación cayó como un rayo. Si era cierta, significaba que había cardenales conspirando contra el Papa León XIV, usando al padre Pistola como punta de lanza. Pero si era falsa, podía tratarse de una jugada para desprestigiar al sacerdote y presentarlo como un títere de poderes internos. El Vaticano, presionado, negó rotundamente esa versión. Sin embargo, la duda quedó instalada. Y como si el destino se empeñara en aumentar la tensión, poco después comenzó a circular un audio filtrado en el que supuestamente un alto prelado admitía que ya no podemos frenar al mexicano, tiene demasiado apoyo popular. ¿Era auténtico el audio? Nadie lo sabía. Pero el misterio aumentaba. En ese contexto, León XIV decidió tomar la iniciativa. Convocó a un consistorio extraordinario en Roma, al que asistieron cardenales de todos los continentes. Las puertas se cerraron, y durante 2 días el Vaticano entero estuvo en silencio. Nadie sabía qué se discutía adentro, pero todos intuían que el futuro del padre Pistola y, quizás, de la Iglesia misma, se estaba decidiendo en esas reuniones. Afuera, en la plaza, cientos de peregrinos se congregaron con velas, algunos rezando por el Papa, otros rezando por el padre Pistola. Era como si Roma se hubiera dividido en 2 bandos, reflejando la fractura mundial. Cuando el consistorio terminó, un mensaje breve fue leído ante los medios. La Iglesia está unida,
pero no tolerará más ataques internos. El Santo Padre está listo para tomar una decisión definitiva respecto al Padre Pistola. Que el mundo se prepare. La frase encendió todas las alarmas. ¿Se anunciaría la excomunión? ¿O, tal vez, algo aún más grave? Esa noche, mientras el Vaticano guardaba silencio, en México el Padre Pistola volvió a hablar. Y lo que dijo dejó al mundo entero sin aliento. Si ellos anuncian mi excomunión, yo anunciaré algo que jamás se ha dicho en público. Algo que no solo compromete al Papa, sino a toda la jerarquía. Y no hablaré solo, hablaré acompañado. ¿Quiénes eran esos acompañantes? ¿Qué sabía realmente? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? El suspenso se volvía insoportable. El mundo estaba atrapado en una cuenta regresiva. Roma preparaba su golpe, mientras el Padre Pistola prometía una revelación capaz de sacudir los cimientos de la Iglesia. Las alianzas se volvían cada vez más visibles, las presiones crecían, y el aire mismo parecía cargado de un misterio que no dejaba dormir a nadie. Porque todos sabían que lo que estaba a punto de ocurrir no sería un desenlace cualquiera. Sería un capítulo histórico que marcaría para siempre la relación entre el poder, la fe y la verdad. El eco de las palabras del Padre Pistola todavía resonaba cuando comenzaron a surgir las primeras especulaciones. Si su primera respuesta había sorprendido al mundo, lo que venía después prometía convertirse en un terremoto. La figura del sacerdote rebelde dejó de ser únicamente un símbolo de resistencia para transformarse en un eje narrativo cargado de misterio. ¿Qué sabía exactamente? ¿Por qué parecía tan confiado al enfrentarse al mismísimo Papa León XIV? Los periodistas, analistas y curiosos de todas las latitudes se lanzaron sobre un mismo terreno, el de las teorías conspirativas. Internet se llenó de videos, foros y debates donde se reconstruía el rompecabezas de sus declaraciones. Para muchos, el Padre Pistola no era un simple sacerdote díscolo, sino alguien que había estado demasiado cerca de los pasillos oscuros del poder, allí donde la religión y la política se entrelazan en pactos inconfesables. El primer rumor, pactos políticos encubiertos. La primera gran teoría en circular apuntaba a que el Vaticano llevaba años sosteniendo alianzas secretas con gobiernos poderosos. El nombre de Italia, evidentemente, apareció como un actor natural, pero no tardaron en sumarse menciones a Estados Unidos, Rusia, e incluso países latinoamericanos donde la Iglesia mantenía fuerte influencia. Según esta versión, el Padre Pistola habría tenido acceso a documentos reservados durante su paso por una congregación en Roma, papeles que demostraban que ciertos obispos actuaban como intermediarios en acuerdos políticos de alto nivel, desde la manipulación de elecciones hasta el silencioso financiamiento de campañas a cambio de favores diplomáticos. Las redes sociales ardieron con supuestas copias filtradas, aunque la autenticidad de esos archivos nunca se confirmó. Lo que sí era claro era el impacto. Millones comenzaron a preguntarse si detrás del trono de San Pedro no se escondía también un trono paralelo, sostenido por intereses terrenales y no por la espiritualidad. El segundo rumor, vínculos con economías oscuras. Otra teoría explosiva giraba en torno al Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco del Vaticano. Durante décadas, esta institución había sido señalada por manejar operaciones financieras opacas. El Padre Pistola, en su nueva declaración, deslizó una frase enigmática. Cuando el dinero bendecido se mezcla con manos impuras, el oro ya no huele a incienso, sino a pólvora. La frase fue suficiente para que analistas interpretaran que el sacerdote estaba hablando de lavado de dinero, conexiones con redes internacionales de corrupción y, en los extremos más radicales, con narcotráfico. Medios latinoamericanos comenzaron a especular con la idea de que grupos criminales habrían encontrado en el Vaticano un socio conveniente para mover capitales. Aunque carecía de pruebas directas, la frase del Padre Pistola abrió una herida en la credibilidad de las finanzas eclesiásticas y alimentó todo tipo de conjeturas. El tercer rumor, pactos espirituales y oscuros. Pero quizá la teoría más inquietante no estaba relacionada con la política ni con el dinero, sino con lo espiritual. En foros especializados comenzaron a circular textos que hablaban de supuestos rituales secretos en los sótanos de ciertos palacios vaticanos, ceremonias que poco tendrían que ver con la fe católica tradicional. Algunos aseguraban que el Padre Pistola había sido testigo de encuentros donde se invocaban fuerzas ajenas a la tradición cristiana, como si un sector de la Iglesia hubiera coqueteado con lo oculto para mantener poder e influencia. Otros más cautelosos pensaban que, en realidad, se trataba de una metáfora, reuniones privadas con personajes de la élite global, banqueros, diplomáticos, magnates,
que parecían más sectas de poder que actos de fe. El hecho es que el silencio del Vaticano ante estas acusaciones solo avivaba la hoguera. El cuarto rumor, vínculos internacionales. Con el paso de los días, otro frente de teorías emergió con fuerza, la geopolítica. Analistas notaron que los silencios y pausas del padre Pistola parecían cuidadosamente medidos, como si estuviera enviando mensajes cifrados. En un momento de sus declaraciones, dijo: "No todo pacto se firma con tinta. Algunos se firman con silencios compartidos en salas donde se hablan 7 idiomas". Para muchos, esto era un guiño a la presencia de la Iglesia en foros internacionales como la ONU, o incluso a contactos ocultos con organismos financieros como el FMI o el Banco Mundial. El Vaticano, según esta línea, no era solo una autoridad religiosa, sino un actor global, capaz de influir en decisiones que afectaban a millones de personas sin que nadie lo supiera. La revelación más peligrosa. El punto álgido llegó cuando el padre Pistola, sin titubeos, afirmó en una entrevista: "Lo que denuncio no es contra un hombre vestido de blanco, ni contra un grupo de cardenales. Es contra un sistema que se olvidó del Evangelio para abrazar la estrategia. Si caigo yo, que caiga también la verdad". Con esa frase, el sacerdote no solo se colocaba en una posición de mártir voluntario, sino que daba a entender que poseía pruebas. La expectativa global se disparó. ¿Publicaría esos documentos? ¿Existía un archivo Pistola oculto en alguna parte? Medios de comunicación comenzaron a especular con un posible dossier del padre Pistola, un conjunto de cartas, correos electrónicos y grabaciones que pondrían en jaque al Vaticano y a varios gobiernos. Algunos aseguraban que estaba encriptado y distribuido entre varias personas de confianza, listo para salir a la luz si algo le ocurría al sacerdote. Reacciones en cadena. Mientras tanto, las reacciones se multiplicaban. Líderes políticos comenzaron a desmarcarse públicamente del Vaticano, al menos en apariencia, mientras en privado buscaban canales para averiguar qué tanto sabía realmente el padre Pistola. En América Latina, algunos gobiernos populistas aprovecharon la situación para acusar a la Iglesia de ser un instrumento de las élites globales, mientras que en Europa la prensa amarilla hablaba abiertamente de un posible colapso de legitimidad. En contraste, en comunidades pobres de África y Asia, la figura del padre Pistola crecía como un símbolo de resistencia profética. Allí, donde la Iglesia muchas veces era vista como un poder distante, su rebeldía se interpretaba como un acto de defensa de los oprimidos. La sombra del peligro. La tensión llegó a un punto crítico cuando circularon rumores de que el Vaticano estaría considerando excomulgar formalmente al padre Pistola. Sin embargo, voces internas advirtieron que semejante movimiento solo confirmaría las sospechas y lo convertiría en un mártir global. De manera paralela, algunos periodistas denunciaron que habían recibido advertencias o presiones por investigar demasiado a fondo las declaraciones del sacerdote. Esto alimentó aún más las sospechas de que había mucho más en juego de lo que se veía en la superficie. Un escenario abierto. El bloque 5 nos deja frente a un tablero complejo. El Vaticano atrapado entre el silencio y la necesidad de controlar la narrativa. El padre Pistola convertido en un emblema incómodo que parecía tener en sus manos secretos de alto impacto. Los gobiernos inquietos, temiendo que alguno de esos secretos pudiera exponerlos. El pueblo global dividido entre quienes lo consideraban un traidor y quienes lo veneraban como un nuevo profeta. El eco de las palabras del padre Pistola todavía recorría los medios de comunicación internacionales como una descarga eléctrica. Sus frases, sencillas pero contundentes, habían atravesado fronteras, idiomas y credos, llegando incluso a los rincones más recónditos del planeta. Sin embargo, a medida que su figura ganaba notoriedad, también despertaba un interés incómodo para las altas esferas del poder, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Y fue entonces cuando empezó la otra cara de la historia, la operación para silenciarlo. Al principio, los intentos fueron discretos, casi invisibles, como si alguien quisiera apagar un incendio con un vaso de agua. Algunos prelados cercanos al Vaticano comenzaron a filtrar declaraciones ambiguas a la prensa, minimizando las palabras del sacerdote. Lo presentaban como un cura excéntrico de provincia, un hombre de fe que se había dejado llevar por las emociones y que no representaba la posición oficial de la Iglesia. El objetivo era claro: erosionar su credibilidad antes de que sus palabras pudieran escalar aún más. Pero el intento de minimizarlo no funcionó. Por el contrario, los medios replicaban su nombre una y otra vez, y las redes sociales lo convirtieron en tendencia mundial. Cada comentario destinado a reducirlo parecía inflar aún más su figura.
Y fue en ese punto cuando las presiones empezaron a adquirir un matiz mucho más agresivo. La maquinaria del silencio. Se organizaron reuniones a puerta cerrada en Roma. Algunos cardenales advirtieron que el sacerdote poseía información peligrosa, quizá relacionada con archivos sensibles que habían pasado inadvertidos durante décadas. Otros, más políticos que espirituales, subrayaban que su creciente popularidad podía convertirse en un problema diplomático, especialmente porque en algunos países sus declaraciones estaban siendo interpretadas como un ataque directo a ciertos gobiernos. La maquinaria del silencio comenzó a operar en distintos frentes. Primero, intentaron controlarlo desde dentro. Le enviaron una carta oficial solicitando que aclarara públicamente sus palabras, suavizando el mensaje y enmarcándolo en un tono meramente pastoral. En otras palabras, retractarse sin retractarse, diluir su discurso hasta hacerlo irreconocible. Pero el padre Pistola no aceptó. Desde su parroquia, grabó un breve mensaje donde insistía en que no se desdiría. Hablaba con serenidad, pero con una firmeza inquebrantable. Aseguró que su deber era con la verdad y que, aunque respetaba a la jerarquía, su conciencia le impedía dar marcha atrás. Ese gesto encendió las alarmas. El silencio, comprendieron, tendría que imponerse por otros medios. Las sombras alrededor. De pronto, comenzaron a aparecer accidentes. Una noche, mientras regresaba de visitar a una comunidad rural, un automóvil sin placas intentó cerrarle el paso en una carretera solitaria. Su chofer logró maniobrar a tiempo, pero el susto dejó claro que no se trataba de un simple error de tránsito. Semanas después, alguien irrumpió en su parroquia en horas de la madrugada. No robaron dinero ni objetos de valor. Se llevaron, curiosamente, un par de carpetas de su escritorio, documentos viejos y polvorientos que él mismo había rescatado de los archivos parroquiales. Para los pocos que conocían esos papeles, quedaba claro, buscaban evidencia que pudiera respaldar sus futuras revelaciones. Los feligreses, al notar lo que ocurría, comenzaron a rodearlo con mayor devoción. Había noches en que jóvenes voluntarios se quedaban frente a la iglesia como si fueran centinelas, convencidos de que debían proteger a su sacerdote. Pero esa protección comunitaria, aunque sincera, no bastaba frente a los intereses que se movían en la sombra. El cerco mediático. Al mismo tiempo, se intensificó el cerco mediático. Algunos periódicos de renombre comenzaron a publicar artículos que ponían en duda la estabilidad mental del padre Pistola. Columnistas sugerían que sus palabras eran producto de un desequilibrio emocional o incluso de problemas de salud no tratados. En los programas de televisión aparecían expertos improvisados que hablaban de él como un caso curioso, casi folclórico, y en las redes comenzaron a circular rumores que buscaban manchar su imagen personal, supuestas conductas indebidas, vínculos inventados con grupos radicales o incluso acusaciones fabricadas de corrupción. Cada ataque estaba diseñado para una cosa: quebrar su credibilidad antes de que pudiera pronunciar la gran revelación que se intuía en el horizonte. La presión diplomática. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el asunto había trascendido las fronteras del Vaticano. En ciertos despachos gubernamentales, especialmente en países con fuerte influencia católica, se comenzó a hablar del padre Pistola como de una amenaza emergente. Su discurso, cargado de símbolos y de insinuaciones sobre pactos ocultos, estaba siendo interpretado como una crítica directa a las alianzas entre religión, política y economía. No tardaron en llegar llamadas diplomáticas. Cancillerías enteras pedían explicaciones a Roma. ¿Qué sabía exactamente ese sacerdote? ¿Era solo un predicador que hablaba más de la cuenta, o estaba en posesión de información que podía comprometer relaciones internacionales? Ese nivel de presión llevó al Vaticano a considerar una medida más drástica: trasladarlo en silencio, reasignarlo a otra misión en el extranjero, lejos de los micrófonos y del foco mediático. La resistencia. Sin embargo, el padre Pistola se mostró firme. A cada intento de intimidación respondía con un gesto aún más valiente. En una homilía memorable, ante cientos de personas que abarrotaban su pequeña parroquia, pronunció palabras que sonaron casi proféticas. Quieren callar una voz porque temen lo que esa voz pueda revelar. Pero sepan que no soy yo quien habla, sino la verdad que llevo dentro. Y la verdad no se silencia con amenazas. Aquella frase se viralizó inmediatamente. Fue interpretada como un desafío directo a quienes intentaban detenerlo. Y, en lugar de frenarlo, lo convirtió en un símbolo de resistencia. El momento previo. Los días siguientes fueron un torbellino. Grupos de fieles organizaban vigilias para acompañarlo,
mientras periodistas internacionales llegaban al pueblo para intentar entrevistarlo. Cada aparición pública era seguida por cámaras y micrófonos. El ambiente era eléctrico, como si todos supieran que algo estaba a punto de estallar. El Vaticano, por su parte, endureció su postura. En comunicados oficiales pedían prudencia y discernimiento, pero en los pasillos internos la consigna era clara: evitar que hable más de la cuenta. Incluso se rumoreaba que ciertos archivos habían sido cerrados de manera repentina, como si temieran que alguien más pudiera acceder a información comprometedora. Mientras tanto, en la sombra, los intentos de silenciarlo seguían. Hubo rumores de sobornos ofrecidos para que se mantuviera en silencio, propuestas de viajes espirituales al extranjero con todos los gastos cubiertos, y hasta visitas de emisarios que le hablaban de obediencia, de humildad y de la necesidad de proteger la unidad de la Iglesia. Pero el padre Pistola sabía que no se trataba de humildad ni de obediencia. Era miedo. Miedo a lo que estaba a punto de decir. El borde del abismo. La tensión llegó a tal punto que algunos de sus allegados le rogaron que se cuidara, que guardara silencio al menos por un tiempo. Pero él, consciente de que lo vigilaban y de que quizá no tendría otra oportunidad, decidió preparar el terreno para su gran revelación. El eco de los intentos de silenciamiento aún flotaba en el aire cuando, de manera inesperada, el padre Pistola decidió adelantarse a cualquier golpe final en su contra. Era consciente de que lo tenían rodeado, de que cada día que callara era un día más que le arrancaban a su verdad. Por eso, en la madrugada de un domingo, eligió un recurso que ni el Vaticano ni los poderes que lo perseguían podían controlar del todo: la palabra directa, transmitida sin filtros. Con ayuda de un grupo de jóvenes vinculados a movimientos de resistencia digital, el sacerdote activó una transmisión en vivo desde una capilla escondida en el corazón de México. La cámara era sencilla, la luz tenue, y detrás de él solo se veía un altar con una cruz de madera, pero la tensión era palpable. Millones se conectaron en cuestión de minutos, atraídos por el morbo y la curiosidad de lo que prometía ser un testimonio explosivo. Con voz grave, marcada por los años y el peso de lo vivido, empezó: me han querido callar. Han dicho que soy un loco armado, un sacerdote fuera de control. Pero la verdad es otra. Lo que voy a contarles no se trata de mí, sino de cómo las sombras más grandes de este mundo se sientan en los bancos de la fe y manipulan el destino de las naciones. Un silencio absoluto dominaba la transmisión. El vínculo entre la Iglesia y la política global. El padre Pistola explicó que durante años había servido como confesor y consejero de políticos locales en México, pero en más de una ocasión lo habían llevado, sin que él lo pidiera, a reuniones privadas con delegados del Vaticano y emisarios de gobiernos internacionales. Allí fue testigo de cómo las decisiones de fe y moral no eran otra cosa que movidas estratégicas en un tablero de poder. He visto cómo obispos eran instruidos para influir en elecciones, cómo desde Roma se decidía qué discursos dar en las homilías, no para salvar almas, sino para doblar voluntades. El Vaticano no es solo una iglesia, es un Estado que negocia en secreto con presidentes, con banqueros, con hombres de armas. Y México no ha sido la excepción. Relató con detalles cómo, en varias ocasiones, enviados papales llegaron con mensajes directos de alianzas con partidos políticos, y cómo ciertos pactos buscaban asegurar privilegios fiscales, protección territorial e incluso el silencio ante crímenes cometidos por figuras cercanas al poder. El chat de la transmisión se desbordaba. Algunos fieles horrorizados pedían pruebas, otros clamaban que ya lo sabían, y muchos más temían que la transmisión no durara mucho tiempo antes de ser derribada. Los pactos ocultos con fuerzas criminales. El sacerdote fue más lejos. Lo más doloroso es haber descubierto que no solo se trataba de acuerdos con gobiernos. También hubo encuentros con emisarios del narcotráfico. Sí, los mismos que han teñido de sangre nuestra tierra. Les aseguro que vi cómo intermediarios de cárteles eran recibidos en casas de obispos, negociando protección, impunidad y hasta la bendición simbólica de sus rutas. A cambio, el dinero fluía, dinero que financiaba construcciones, viajes y lujos dentro y fuera del Vaticano. Contó que, en un viaje a Roma, fue testigo de un banquete secreto en el que se sentaban a la misma mesa sacerdotes de sotana negra y empresarios ligados a negocios ilícitos en América Latina. Había brindis, promesas y un aire de triunfo. Me pregunté entonces, ¿qué diferencia hay entre un cartel y un concilio cuando ambos pactan para mantener el poder a costa de vidas inocentes? Lo que vi me rompió la fe en los hombres, pero no en Dios. Por eso estoy aquí, para que el pueblo lo sepa. La dimensión internacional, intereses que trascienden fronteras.
El padre Pistola tomó aire. Sabía que lo que venía era aún más delicado. Lo que voy a decir ahora no es solo un secreto de México. He visto cómo el Vaticano se sienta en mesas con potencias internacionales, con corporaciones que manejan petróleo, bancos y hasta armamento. Allí se decide qué países deben sufrir sanciones, qué pueblos serán olvidados, y quienes merecen el «a milagro» de una visita papal que limpia la imagen de gobiernos corruptos. He visto nombres: Estados Unidos, Italia, Rusia, China, todos buscando un pedazo del manto de Pedro para legitimar sus intereses. Explicó que no era casualidad que ciertos acuerdos de paz se anunciaran justo después de reuniones papales, ni que líderes políticos cayeran de golpe tras perder el favor de la Iglesia. El Vaticano no mueve ejércitos, pero sus palabras arrastran multitudes. Y ese poder es moneda de cambio en las manos de quienes saben negociar. La tensión en la transmisión era insoportable. Algunos lo llamaban héroe, otros traidor. Pero el sacerdote no dudaba, tenía que sacar todo de una vez. El costo de hablar. En un momento, su voz se quebró. Sé que, al decir esto, he firmado mi sentencia. Ya lo intentaron antes, y lo volverán a intentar. Pero no puedo morir con estas verdades adentro. No me importa si mañana ya no despierto, porque hoy le entrego esto al mundo. Sacó entonces un sobre gastado, lo mostró ante la cámara y explicó que contenía copias de documentos que había guardado durante años. Cartas, correos impresos, notas de reuniones, incluso grabaciones en casetes. Estas pruebas ya están en manos de personas de confianza en distintos países. Si me llega a pasar algo, ellas saldrán a la luz. Lo que hoy cuento no son rumores, son hechos que marcarán la historia cuando salgan completos. El golpe final de la revelación. Antes de cerrar, lanzó una frase que quedaría grabada en millones de espectadores. El Vaticano no es un refugio de santos. Es un imperio invisible que negocia con presidentes, con criminales y con potencias extranjeras. Y mientras el pueblo reza esperando consuelo, ellos reparten poder como si fueran monedas de oro. Ese es el pecado que hoy denuncio. La transmisión se cortó abruptamente minutos después, en medio de fallas técnicas que muchos interpretaron como un sabotaje. Pero ya era tarde, los fragmentos del video se replicaron en redes, fueron guardados, traducidos y analizados en cuestión de horas. La verdad del padre Pistola estaba afuera, desatando un terremoto que ni los muros del Vaticano ni las cúpulas políticas internacionales pudieron ignorar. Epílogo de este bloque. El mundo había escuchado. Los fieles se dividían entre quienes defendían a la Iglesia como institución divina y quienes pedían investigaciones inmediatas. Gobiernos internacionales reaccionaban con cautela, mientras en Roma el silencio oficial era ensordecedor. Pero todos sabían algo: el padre Pistola había cruzado un umbral sin retorno. Su verdad ya no era solo suya, y los poderes que lo habían querido silenciar comprendieron que el golpe había sido más fuerte de lo que jamás imaginaron. Los guardias suizos permanecen firmes en su puesto, pero algo en sus miradas revela que la calma es solo un disfraz. Se comenta en susurros que el Papa León XIV, un hombre de carácter férreo y mirada penetrante, está preparando una declaración sin precedentes. Una denuncia pública contra un sacerdote conocido, un hombre apodado con un nombre que resuena casi como un personaje de leyenda, el padre Pistola. ¿Quién es este sacerdote? ¿Por qué el sumo pontífice, en lugar de manejar el asunto entre los muros del Vaticano, ha decidido exponerlo ante el mundo? Las respuestas parecen enterradas en un mar de silencio, pero lo cierto es que la decisión ya está tomada. León XIV está listo para enfrentar a quien considera un traidor a la Iglesia. El padre Pistola no es un sacerdote cualquiera. Su apodo no es gratuito, se lo ganó por su carácter combativo, directo y sin filtros, capaz de responder a la jerarquía con una frialdad que descoloca. Nacido en un pueblo olvidado de México, su fama creció primero en parroquias rurales, donde se enfrentaba al crimen organizado con la misma vehemencia con que predicaba el Evangelio. Para muchos era un héroe, para otros, un problema. Su manera de hablar, sin miedo ni respeto a protocolos, lo convirtió en un sacerdote incómodo, pero también muy querido por el pueblo. Sin embargo, la denuncia del Papa no es un simple choque de personalidades. Detrás de esas palabras se esconde algo mucho más oscuro. Los documentos internos hablan de reuniones secretas, de pactos con figuras de poder que nada tienen que ver con el espíritu de la Iglesia. León XIV acusa al padre Pistola de haber traicionado los principios sagrados, pero también de haber tejido vínculos con intereses ocultos, intereses que amenazan con corroer la estructura misma del Vaticano. El día de la denuncia, la plaza de San Pedro está llena.
Turistas, fieles, periodistas, todos esperan las palabras del Papa. En el balcón, León XIV aparece vestido de blanco, con la mirada seria. Los murmullos se apagan. La multitud contiene la respiración. El Papa comienza su discurso, y lo que dice no solo sacude a quienes están presentes, sino que se convierte en noticia internacional en cuestión de minutos. Hijos míos, hoy debo hablar con dolor, pero también con firmeza. Dentro de la Iglesia ha surgido una herida, una traición que no puedo callar. Uno de nuestros sacerdotes, conocido como el Padre Pistola, ha olvidado los votos que hizo y ha cruzado las líneas que jamás debieron cruzarse. Consciente de ello, y para preservar la pureza de la fe, lo denuncio ante Dios, ante ustedes y ante el mundo entero. El silencio tras esas palabras es sepulcral. El eco de la denuncia recorre la plaza, y en cuestión de horas, el nombre del Padre Pistola se convierte en tendencia en todas las redes sociales y titulares de periódicos alrededor del mundo. Pero lo más sorprendente no es la denuncia. Lo más sorprendente es la respuesta. Porque mientras la Iglesia esperaba silencio, sumisión o tal vez arrepentimiento, el Padre Pistola decide hablar. Y su voz no tiembla. Desde una humilde parroquia en tierras mexicanas, con una simple transmisión en vivo, responde a la acusación más grave que un sacerdote puede recibir, la de traición. Lo que dice, cambia todo. Antes de llegar a esa respuesta, hay que entender el trasfondo. Porque no se trata simplemente de un sacerdote rebelde contra un papa autoritario. Esta historia está marcada por años de tensiones, de luchas silenciosas entre facciones dentro de la Iglesia, de secretos guardados bajo llave en los archivos del Vaticano. El Padre Pistola había denunciado en varias ocasiones a obispos y cardenales por estar demasiado cerca del poder político y económico. La Iglesia no es un negocio, decía en sus homilías, y esas palabras eran aplaudidas por los fieles pero criticadas en los pasillos de Roma. Sus enemigos crecieron, pero también su reputación de hombre incorruptible. ¿Acaso la denuncia de León XIV es un intento por silenciarlo? ¿O realmente existe una traición que debe salir a la luz? Las respuestas parecen mezclarse entre rumores y verdades a medias. Se habla de un viaje secreto del Padre Pistola a Roma meses antes de la denuncia, de reuniones a puerta cerrada con embajadores de países que históricamente han tenido tensiones con el Vaticano. Se dice que, en esas conversaciones, se habló de dinero, de favores, incluso de revelaciones que podrían comprometer a figuras de la jerarquía. El mundo observa, dividido entre quienes creen que el Papa defiende la pureza de la Iglesia y quienes sospechan que el Padre Pistola se ha convertido en víctima de una persecución interna. Esa misma noche, mientras en Roma la noticia sigue ocupando los titulares, el Padre Pistola aparece frente a una cámara. No hay escenario grandioso, no hay balcones de mármol, no hay coros ni guardias suizos. Solo una mesa sencilla, un crucifijo detrás y su voz firme. La transmisión comienza, y con ella, una nueva ola de misterio que sacudirá no solo a los fieles, sino a todo el mundo. La cámara está encendida. No hay producción sofisticada ni luces perfectas. El escenario es modesto, casi austero. Una mesa de madera gastada, un crucifijo sencillo colgado detrás y la figura del Padre Pistola, con su sotana negra, sentado con las manos firmes sobre la mesa. Sus ojos reflejan serenidad, pero también la determinación de alguien que sabe que sus palabras pueden cambiarlo todo. En las primeras horas tras la denuncia del Papa León XIV, el mundo entero esperaba un silencio incómodo o una disculpa breve, quizá una carta de sumisión. Pero el Padre Pistola rompe todos los esquemas. Su voz, transmitida en vivo a través de una plataforma digital, comienza con una frase que quedará grabada en la memoria de millones. No soy yo quien traiciona a la Iglesia, sino quienes han hecho de ella un mercado de poder. El impacto es inmediato. Aquella afirmación se esparce como pólvora en las redes sociales, en los noticieros y en los pasillos de las parroquias más humildes. El sacerdote no solo rechaza la acusación del Papa, sino que devuelve la carga, lanzando una bomba contra las altas esferas eclesiásticas. Durante casi una hora, el Padre Pistola habla sin titubeos. Su mensaje es crudo, directo, cargado de ejemplos que incomodan a la jerarquía. Denuncia la cercanía de algunos obispos con gobiernos autoritarios, señala el enriquecimiento de cardenales que viven rodeados de lujos mientras sus fieles mueren de hambre, y advierte que existe un silencio cómplice dentro de la Santa Sede que amenaza con devorar el corazón de la Iglesia. No hay notas escritas frente a él. No hay papeles ni discursos preparados. Habla desde la memoria, con el ímpetu de quien no teme a represalias. Cada frase está cargada de energía,
como si se tratara de un sermón dirigido no a una parroquia, sino al mundo entero. En un momento, su mirada se endurece aún más y dice: yo no me arrodillo ante el poder terrenal. Me arrodillo solo ante Cristo. Y si mis palabras incomodan al Vaticano, que así sea. No soy yo quien ha roto los votos, sino quienes han olvidado que la Iglesia es del pueblo, no de unos pocos. La transmisión, que al inicio contaba con unos cuantos miles de espectadores, pronto alcanza cifras millonarias. Periodistas de todas partes lo retransmiten, canales de televisión insertan fragmentos en sus noticieros de última hora y en las calles, especialmente en América Latina, los fieles comienzan a organizar vigilias y marchas en su apoyo. Mientras tanto, en Roma, la reacción es de puro desconcierto. Algunos cardenales intentan minimizar el impacto, asegurando que se trata de un acto de rebeldía individual. Otros, en privado, reconocen que las palabras del padre Pistola resuenan demasiado con lo que muchos ya piensan en silencio. La tensión se palpa. La denuncia del Papa buscaba poner punto final a un conflicto, pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario: el fuego se ha avivado. Los periódicos titulan al día siguiente: el sacerdote que desafió al Papa. Rebelión desde México. Padre Pistola contra la Santa Sede, héroe o traidor. Las imágenes de la transmisión, con su crucifijo sencillo y su mesa humilde, se convierten en símbolo. Mientras León XIV aparece en balcones majestuosos, rodeado de guardias y en escenarios de mármol, el padre Pistola habla desde lo mínimo, como si representara la voz de los olvidados. Esa comparación no pasa desapercibida. Incluso entre los fieles más devotos, surgen dudas. Algunos se aferran a la palabra del Papa, convencidos de que cualquier oposición debe ser obra de un traidor. Otros, sin embargo, sienten que el padre Pistola dice en voz alta lo que ellos siempre habían callado: que la Iglesia se ha vuelto distante, demasiado cercana al poder, demasiado alejada del pueblo. Pero lo más inquietante no son las reacciones del público. Lo más inquietante es lo que ocurre en las sombras. Fuentes anónimas dentro del Vaticano aseguran que después de la transmisión hubo reuniones de emergencia. Se discutió la posibilidad de excomulgar al padre Pistola de inmediato, de cortar toda comunicación con él y frenar la ola mediática antes de que se volviera incontrolable. Sin embargo, otros cardenales aconsejaron prudencia. Si lo excomulgamos ahora, lo convertiremos en mártir, dijeron. Y si lo ignoramos, puede que el tema se apague por sí solo. Pero nada se apagó. Al contrario, en los días siguientes la figura del padre Pistola creció. Su respuesta fue traducida a más de 20 idiomas, su imagen circuló en pancartas, en camisetas, en publicaciones virales. Incluso comenzaron a circular rumores de que algunos sacerdotes jóvenes lo veían como una especie de referente, un líder que decía lo que ellos no se atrevían a pronunciar. El Vaticano, que siempre había controlado los tiempos y los mensajes, de pronto se encontraba ante algo que no podía manejar: un sacerdote que hablaba directamente al pueblo a través de las redes, sin filtros, sin censura, sin miedo. Y entonces, llegó el detalle más inquietante de todos. En medio de su transmisión, casi al final, el padre Pistola dejó escapar una frase que parecía una advertencia velada. Yo sé cosas que ellos temen que salgan a la luz. Si me obligan, hablaré. Aquellas palabras desataron una tormenta. ¿De qué cosas hablaba? ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué verdades podían ser tan graves como para que el Papa mismo lo denunciara? Los noticieros comenzaron a especular. Algunos decían que el sacerdote poseía documentos filtrados de los archivos secretos del Vaticano. Otros hablaban de encuentros clandestinos entre cardenales y políticos corruptos. Incluso surgieron teorías sobre una red de pactos ocultos que unían a la Iglesia con intereses internacionales. Lo cierto es que, tras aquella amenaza implícita, el mundo se dividió en dos bandos. Por un lado, quienes pedían que se investigara a fondo lo que el padre Pistola insinuaba. Por otro, quienes exigían silencio absoluto y obediencia al Papa. El suspense se volvía insoportable. El Vaticano, en silencio, preparaba su respuesta. El padre Pistola, desde su parroquia humilde, parecía más fuerte que nunca. Y el mundo, expectante, no podía apartar la mirada de aquel choque monumental entre la voz del poder supremo de la Iglesia y la voz desafiante de un sacerdote que se negaba a callar. Porque, más allá de la religión, lo que estaba en juego era algo más grande: la verdad. El contraataque del Vaticano y las filtraciones prohibidas. Roma amaneció distinta. En los cafés cercanos a la Plaza de San Pedro, el murmullo era siempre el mismo: ¿qué responderá el Vaticano?
La denuncia inicial del Papa León XIV había detonado un escándalo, pero la respuesta del padre Pistola había multiplicado la tormenta hasta límites insospechados. Ahora, los ojos del mundo entero miraban a la Santa Sede esperando una réplica contundente. Durante días, el silencio fue la única respuesta. Ni un comunicado oficial, ni una declaración improvisada. Nada. Solo rumores de reuniones interminables entre cardenales, discusiones acaloradas en los pasillos del Palacio Apostólico y filtraciones sobre un papa más iracundo que nunca. Finalmente, llegó el día. Una rueda de prensa convocada de manera urgente en la Sala Estampa del Vaticano reunió a periodistas de todo el mundo. Las cámaras apuntaban con precisión quirúrgica a un cardenal italiano de rostro severo, el secretario de Estado, la segunda figura más poderosa después del Papa. Su voz, grave y controlada, intentó transmitir serenidad,